Hola, hoy les hablaré sobre el artículo Perception of Contextual Size Illusions by Honeybees in Restricted and Unrestricted Viewing Conditions, en el cual participaron diversos científicos, pero les dejaré sus nombres aquí porque son bastantes y algunos nombres no los sé pronunciar. En este artículo se nos empieza hablando con el sistema visual y cómo éste nos ayuda a digerir la información del medio ambiente, y después procede a hablarnos sobre las ilusiones ópticas. ¿Sabías que en las ciencias cognitivas estas son consideradas como errores perceptivos? Además, nos ayudan a saber cómo es la percepción en diferentes organismos, y después también se nos hablan de dos ilusiones en específico. Primero es la ilusión de Ebbinghaus. Esta ilusión trata sobre el contexto, pues ambos círculos de en medio son del mismo tamaño, solo que se ven diferentes por lo que hay alrededor de estos. A esto se le conoce como proceso global, pues se percibe todo junto y no por partes. Esto lo hacemos generalmente los humanos. Algo curioso es que los delfines nariz de botella tienen esta ilusión igual que nosotros, a diferencia de los perros o la cultura Himba, quienes lo perciben de manera distinta, pues ven todos los círculos de maneras similares. La siguiente ilusión que nos plantea este artículo es la ilusión del buff, la cual se basa en el mismo supuesto de que todos los componentes se pueden ver influenciados por el contexto en el que se presenta. Generalmente se hace con comida. Se plantean dos explicaciones para las diferencias en la percepción visual de los diferentes organismos. Una de las hipótesis es que esto se debe a los diferentes procesos para la percepción de cada organismo, pues mientras nosotros como humanos lo hacemos globalmente, otros animales lo hacen localmente. Algo curioso es que las palomas utilizan ambas. Otra explicación nos lleva a las diferencias en aplicar el método a las diferentes especies, pues por ejemplo a los perros se les pide que con su nariz toquen el estímulo, lo cual los aproxima más a este y pueden verlo de diferentes formas. Respecto a las abejas, se plantea que es un buen modelo para utilizarlo ya que hay fácil acceso a este y entrenarlas es relativamente sencillo. Además, estas pueden discriminar los tamaños mientras el fondo sea homogéneo, pudiendo así discriminar entre grande o pequeño. Por cierto, su preferencia para la percepción también es global y no local. El experimento se realizó en la Universidad Melbourne de abril del 2015 a mayo del 2017, donde se utilizaron 10 abejas en el primer experimento y otras 10 en el segundo experimento. Se presentaron cuadros con fondo negro encerrados en cuadros con fondo blanco. A unas abejas se les entrenaba para que asociaran el tamaño grande con premios y a otras el tamaño pequeño con premios. Hubo dos escenarios, uno en el que se utilizó una pantalla giratoria para que no hubiera límite en el cuánto se podía acercar la abeja y otra en un laberinto en forma de Y para que hubiera restricciones al respecto. En el primer experimento se entrenó a las abejas para que se pudieran acercar a la pantalla giratoria y para que éstas no fueran atraídas por el olor de otras abejas se limpió antes y después de cada prueba. Se presentaron 2 estímulos correctos y 2 estímulos incorrectos. Primero, las abejas fueron entrenadas para aterrizar sin la presencia de alguno de estos, y después se fueron agregando, y ellas podían aterrizar a la distancia que quisieran de estos estímulos. El tamaño del cuadrado negro en esta etapa era diferente, o sea que iba variando, pero el fondo siempre fue consistente. Cuando las abejas acertaban, se ponían sobre una cuchara de plexiglas con una solución con 50% de sacarosa, pero si se equivocaban, lo que se les daba era quinina amarga. Así se determinó el aprendizaje con 20 pruebas. En la primera parte del experimento, todas las opciones eran idénticas, pero en la segunda los tamaños empezaban a variar. En cada una de las fases, que en total eran 3, hubieron 20 pruebas, o 20 veces que se realizó. La única diferencia con el segundo experimento es que tenían que cruzar por el laberinto en forma de Y. En cada uno de los extremos era donde se encontraba el estímulo, pero había una barrera para que todas pudieran visualizarlo a la misma distancia. Si la abeja se equivocaba, podía después ir al estímulo que era correcto, pero la respuesta que iba a ser considerada era la primera, o sea, la incorrecta. En los resultados del primer experimento hubo un incremento importante en la selección correcta de los estímulos de la fase de aprendizaje, mientras que en los 2 siguientes solían escoger el efecto ilusorio. En el experimento 2 se registró lo mismo. En la fase de aprendizaje solían escoger más la respuesta correcta, mientras que en las otras 2 escogían más los efectos ilusorios. En conclusión, no hubo diferencia en el desempeño en la fase de aprendizaje en ambos experimentos, pero sí lo hubo en la fase de transferencia, que es donde se presentaban las ilusiones. Así, podemos decir
Que las abejas y su percepción, al igual que con nosotros, se ve influenciado por el contexto.